Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al primer podcast del canal. Como ya comenté hace unos días, quería comenzar a subir podcast sobre anime. Era un tipo de contenido, un formato que realmente no abunda, ¿vale? Yo no he visto demasiados podcasts enfocados al anime y que sean regulares y que traten los temas principales del mundo del anime. Por lo tanto, me apetecía bastante probar este tipo de formato, a ver cómo funciona, a ver qué tal. Mi intención es que sea semanal o al menos que sea bastante regular. Si por alguna casualidad una semana no puedo, que la siguiente haya sí o sí, ¿vale? Voy a intentar que sea regular, ya tengo un par de podcasts pensados, las ideas y demás. Así que de momento voy a tirar con esos y poco a poco iremos subiendo sobre diferentes temas, ¿vale? Como veis en el título, este primer podcast se va a basar en Naruto, en el primer arco. Voy a hablar sobre mi opinión, las ideas principales o los fundamentos, las bases de ese primer arco, y me apetece comentarlas. Obviamente soy consciente de que Naruto no es un anime reciente, que no es un anime nuevo, sino que lleva muchísimos años y que por lo tanto ya muchísima gente, excepto casos aislados, pues ha visto el anime, ¿no? Yo soy uno de esos casos aislados. He comenzado hace una semana o incluso menos y ya me he terminado el primer arco. La verdad que me he viciado bastante y me apetece hablar sobre esas ideas principales. Antes de comenzar, me gustaría deciros dos cosas. La primera, por supuesto, que si tenéis alguna idea sobre la que queréis que hable, algún tema en concreto que os interese escuchar, que tenga que ver con el anime, pues no dudéis en ponérmelo en los comentarios, ¿vale? Porque si me parece un tema interesante, pues lo podemos tratar aquí en el canal, en un podcast. Así que, bueno, eso era lo primero. Lo segundo, todas las cosas que tienen que ver con el canal, con el podcast, sobre mi actividad en sí, en redes sociales, os recomiendo que me sigáis por Twitter y por Instagram, ya que por ahí es por donde aviso de todo. Es verdad que Instagram lo he dejado un poquito más de lado, pero voy a volver, al igual que también voy a volver con el canal de YouTube, que imagino que este será el primer vídeo después del parón. Así que os recomiendo que me sigáis por redes, ¿vale? Lo tenéis tanto en la pantalla como en la descripción, por si queréis seguirme si no lo hacéis, ¿vale? Y ahora ya sí que sí, con esta introducción, vamos a comenzar con el podcast en sí. Tampoco quiero que queden demasiado largos, no quiero que sea de una hora, porque realmente estoy yo solo ahora mismo y al ser los primeros y tampoco sé si van a ser bien recibidos y demás, pues no me quiero extender demasiado, ¿no? O sea, voy a hablar y cuando no tenga nada más que decir, pues terminaremos. Pero mi idea es que estos primeros podcasts no sean excesivamente largos, ¿vale? Poco a poco iré mejorando la calidad en cuanto a sonido, en cuanto a comentario, en cuanto a un montón de aspectos. Así que si hoy me veis, por así decirlo, más nervioso de lo habitual, aunque nervioso no sería la palabra, sino realmente poco entrenado, pues perdonádmelo, poquito a poquito voy a intentar mejorar y esperemos que ya dentro de unos cuantos podcasts, de 2 o 3 podcasts, ya se note un poco la diferencia, ¿no? Lo que sí que quería hacer ha sido organizarme un poco los puntos sobre los que hablar, porque yo si me pongo a hablar probablemente no pare y sí que duremos 2 horas. Y como no quiero eso, me lo he organizado un poco. En la descripción del vídeo os pondré los minutos en los que empiezo a hablar de cada tema, de cada apartado, de cada punto sobre este primer arco de Naruto. Así que si, por ejemplo, algún punto no os interesa, pues podéis saltarlo e ir al minuto en el que empiece un punto que sí os interese, ¿vale? Entonces, como digo, lo dejaré en la descripción del vídeo y ahora ya sí, por segunda vez vamos a intentar comenzar con el contenido de Naruto. Primer arco, se llama El País de las Olas. Dura del capítulo 1 hasta el capítulo 19, si no me equivoco. Son 19 capítulos, a algunos os parecerá mucho, a otros poco. A mí personalmente me ha parecido muy poco, se me ha hecho muy corto por todo lo que voy a decir a continuación y realmente me ha gustado bastante, aunque ya entraré en profundidad sobre mi opinión final cuando vayamos a terminar el podcast, ¿vale? Vamos a ir punto a punto, los que se me han ocurrido más o menos, que pueden o que me parecen interesantes o relevantes, ¿vale? No voy a ir comentando capítulo a capítulo porque sería eterno y realmente aburrido.
Así que los puntos más interesantes, al menos a mi parecer, son 3 o 4. El primero de ellos, ahí sí que me voy a detener en el primer capítulo. Cuando se presenta el universo, se presentan a los personajes, se presenta la historia de cualquier obra, obviamente el inicio es bastante más caótico. Es todo nuevo, por lo tanto al espectador le cuesta más entender la historia, entender hacia dónde va a ir el desarrollo de la misma, pero a mí me ocurrió algo con el primer capítulo de Naruto, y es que no me gustó. Me explico. Sí que fue una historia que llamó mi atención, sí que fue un capítulo que me dejó con ganas de ver el segundo, pero no me gustó la forma de presentarlo, el cómo lo hicieron, el orden, el ritmo de la historia o de cómo marcaron ese inicio. No me terminó de convencer por varias cosas. La primera de ellas es que sí, te explican lo de los diferentes clanes ninja, te explican lo del zorro de 9 colas, pero de repente nada más pasa esa introducción, que son los primeros minutos, en lo que sobre todo, aparte de lo del zorro, nos introducen a Naruto como persona, de repente ya nos meten en el primer lío de la trama, en el primer giro, en el primer momento en el que ya te hacen estar en tensión, que es cuando Naruto se va con el pergamino, con las diferentes técnicas más avanzadas y secretas de la villa en la que vive, y ya nos presentan a un primer villano, nos presentan al primer aliado de Naruto, pero los acontecimientos como que son muy precipitados, se amontonan unos encima de otros. Comienzan a mostrarnos las primeras técnicas ninja, que si transformarse en otra persona, que si duplicarse, si crear clones y señuelos. Todo eso nos lo meten de repente muy de primera, y entre medias nos van metiendo las conversaciones relevantes sobre la historia, sobre los pilares de la historia, que es que el zorro de 9 colas, el que atacó la villa hace muchos años, en el que el cuarto Hokage consiguió vencerle y meterle, por así decirlo, y controlarle dentro del cuerpo de un bebé, que al final era Naruto. Todas las conversaciones en las que nos van dando esa información nos las ponen entre medio de las peleas que tiene el maestro de Naruto y el otro ninja, el villano, mientras que también nos enseñan, como digo, todas las nuevas técnicas, en vez de hacernos algo un poco más pausado o algo bastante más sencillo. Y luego, esas conversaciones, el problema que yo les veo es que, sobre todo la conversación cuando el maestro está prácticamente en las últimas y el villano, por así decirlo, ya va a vencer, y en el que se ríe de Naruto y en el que critica a Naruto y lo que ha hecho la sociedad de esa villa con el protagonista, ahí dan a entender que Naruto es un monstruo, que por eso todo el mundo se aleja. Eso me parece maravilloso. ¿Qué ocurre? Que Naruto está escuchándolo todo. Entonces Naruto, realmente ahora mismo no me acuerdo de las palabras exactas en esa conversación entre el maestro y el villano, pero ahí dan a entender que Naruto es el zorro de 9 colas. Entonces, no me acuerdo si lo dicen explícitamente, no me acuerdo si lo dan a entender, pero quien a Naruto, tras escuchar esa conversación, a pesar de que al final el maestro le apoya, confía en él, confía en que al final va a ser alguien exitoso, que tiene muchísimo potencial, me sorprende que Naruto no tuviera más curiosidad por esa conversación, porque obviamente él nota que su villa le rechaza, que su villa hablan mal de él, le miran mal, tienen miedo y se alejan. Pero realmente no tiene más curiosidad de esa conversación o de la razón por la que todo el mundo le trata así. Es algo que me dejó un poco desconcertado, pero bueno, imagino que lo único que harán es, a ver, Naruto al fin y al cabo es un niño, al final los niños, pues bueno, pues es alguien huérfano, alguien que ha vivido toda su vida de forma independiente, solo, y que por lo tanto puede llegar a entender que la gente no se le acerque. Pero hasta él mismo tiene esa crisis o tiene ese problema, esa inseguridad,
y en el momento en el que se hace referencia a ese hecho, no intenta indagar más, sino que simplemente aprende la técnica del pergamino, consigue salvar al maestro y se vuelve ninja. La prueba en el examen, por así decirlo, en ese segundo intento, en las recuperaciones de última hora, ¿no? Que además a Naruto le pega bastante el no aprobar las cosas a la primera. Entonces, es un primer capítulo que te da muchísima información, que te la da de forma, no sé si precipitada o no, pero de forma desordenada, de forma dispersa. Se mezcla toda la información que quizás, obviamente, nadie en el primer capítulo de una historia no tan compleja, pero no sí tan amplia, con un lore tan extenso, obviamente no lo vas a entender a la primera, pero creo que hay animes que te lo explican todo muchísimo mejor. Sin irnos más lejos, One Piece. En One Piece también nos explican lo de la fruta que se toma el protagonista, nos explica lo que ocurrió con su padre o con el hombre que estaba a cargo de él, la verdad ahora no me acuerdo quién era. Nos explican muchas cosas también, todo el mundo pirata, el tema del One Piece, nos explican todo, pero como que está mucho más organizado, está bastante más establecido todos los puntos y los van explicando uno a uno, y si los mezclan por alguna razón es porque realmente tienen una relación. Entonces, me esperaba algo así, aunque tampoco me malinterpretéis. Encima, en lo personal, me gusta más ahora mismo Naruto que One Piece. Llevo prácticamente los mismos capítulos de una obra que de la otra, y ahora mismo Naruto me llama mucho más la atención. No sé si por su universo, por sus personajes, por el ritmo que plantean desde ese primer episodio, que ya luego todo es mucho más calmado y así que te lo explican muchísimo mejor a partir del segundo capítulo. Me gusta más Naruto que One Piece, pero ese primer episodio me dejó algo desconcertado, sinceramente. Obviamente, aún así me gustó. El mundo es muy interesante, hay muchísimos personajes, hay una historia bastante interesante detrás y bastante oscura realmente, que en algún momento va a explotar, y cuando explote tengo la sensación de que va a ser increíble. Pero ese primer capítulo me dejó con mal sabor de boca, por así decirlo, ¿vale? Vamos a entendernos. Realmente sí que me gustó, pero me dejó... Tenía una idea diferente de cómo iba a ser el inicio de Naruto, no me lo esperaba de ese modo. No digo que sea malo ni tampoco que sea bueno, simplemente que a mí me lo imaginaba de otra manera en lo personal. Entonces pasamos ya al segundo capítulo, vamos ya adentrándonos en esa misión hacia el país de las olas, donde ya se desarrolla de forma más amplia este primer arco. Y una vez ya pasa la introducción con la presentación de personajes, que también está Kakashi, Sasuke, Sakura, el Hokage, Konohamaru, muchísimos personajes. Si digo algún nombre mal, perdonadme, ¿vale? Porque no tengo tampoco una guía de nombres ahora mismo y son todos nuevos, por lo tanto a lo mejor confundo alguno. Pero bueno, el caso, ya nos presentan a todos los personajes, también a los estudiantes secundarios, la chica que está enamorada de Naruto, la chica que tiene la rivalidad con Sakura, los 2 o 3 ninjas que se dividen en los otros equipos. Y una vez ya tenemos establecido los diferentes grupos de estudiantes, los diferentes ninjas principiantes, los maestros que van a acompañar a cada uno, comenzamos con la misión de los cascabeles, la prueba de los cascabeles, para ver si les aprueban o no, por así decirlo, cuando crees que has aprobado realmente y de repente viene selectividad, ¿no? Pues es lo mismo. Ya parecía que habían aprobado el examen ninja, que llevan a ser ninjas por el resto de sus vidas, al menos hasta que murieran, y de repente aparece la prueba gorda, en la que se tienen que enfrentar al maestro y robarle los cascabeles. La verdad es que es un capítulo, 2 capítulos que me gustaron bastante, pero obviamente el final es previsible. Cuando dicen lo de la comida, no puedes dar de comer a Naruto y demás, se me hizo previsible, pero la verdad que estuvo bien llevada toda esa pelea, por así decirlo, y no sé, fue muy interesante. Se me hizo bastante cortito, y ya, una vez pasó eso, ya van a la primera misión importante, ¿no? Tras haber tenido un par de misiones cotidianas para ayudar a la gente de la villa, ya van a la primera misión importante. Antes de eso, ya lo único que queda comentar es un personaje.
que es el de Konohamaru, el nieto del Hokage, al que todo el mundo le nombra y le trata como tal, como alguien superior, y simplemente por ser el nieto del jefe. Y es un personaje que a mí en lo personal no me gustan los niños, no me gustan las tramas en las que se ven involucradas niños. Por niños me refiero a personas pequeñas, ¿vale? No a niños masculinos. A personas pequeñas, justamente en la misión del País de las Olas habrá otro niño, que realmente tampoco me gusta que metan a niños en general, pero con Ojomaru sí que se me hace interesante y tengo la esperanza, todo esto son especulaciones, la gente que hayáis seguido el anime y que ya lo hayáis terminado, sabréis si estoy en lo correcto o no, pero bueno, ojalá, espero, tengo la esperanza de que al final con Ojomaru, cuando ya crezca, cuando ya pueda llegar a ser un ninja, sí que tenga, al menos en un arco, aunque sea de relleno, pero que sí que tenga una participación más protagónica, ¿no? Más principal, en la que sí que le veamos ya desarrollada con sus habilidades, con su psicología de personaje y con su misión y visión, ¿no? Que tiene de enfrentarse a Naruto en un futuro por ser el mejor Hokage. Entonces, bueno, es un personaje que sí que se me hace interesante por la proyección que puede tener, pero realmente si no tiene esa proyección, si no tiene futuro en el anime, en la historia, pues me va a dar pena. Me va a dar pena porque al menos ya que me meten a un niño en la trama, pues al menos que sirva de algo, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos toda la villa nombrada, explicada, y se van Naruto, sus compañeros y su maestro al país de las olas, ¿vale? Para proteger al constructor de puentes, que al final resulta que es más peligrosa la misión de lo que parece, etc. No sé cuántos capítulos durará desde que salen de la villa hasta que termina y vuelven. No sé si han pasado 2 capítulos o 3 antes de que comenzara la misión importante, pero en tan pocos capítulos hay algo que me ha encantado y que si es así durante toda la obra, de verdad que van a tener mi admiración. Y es el tema de los personajes secundarios. Nombraba a Konohamaru, nombraba también al otro niño, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, al hijo del héroe del País de las Olas, que al final murió, pues ese hijo, ese niño, eh, tanto el abuelo también, son personajes secundarios que a priori pues como que no tienen una relevancia primordial en cuanto a la batalla, en cuanto a la psicología de los protagonistas. Por ejemplo, vemos la evolución de Naruto por su profesor, por Sasuke, por su maestro, la de Sasuke la vemos por su familia, pero no por gente externa como podía ser el niño. Y al final el niño, que parecía totalmente irrelevante, se convierte en un punto de apoyo o en la razón por la que Naruto se desarrolla más en cuanto a habilidad, en cuanto a nivel ninja. Es decir, los personajes secundarios de esta obra van a tener verdadera importancia. Es algo que me gusta y es algo que nos han demostrado que va a ser así, o al menos por ahora. El niño, como digo, es el punto de inflexión o una de las razones principales para que Naruto evolucione. Además, también somos testigos de la propia evolución del niño, de cómo al ver a su héroe, que era su padre, morir por dar la cara por el pueblo, y de repente viene otra persona que se comporta de la misma manera, como es Naruto, lo rechaza, porque le recuerda a lo que ocurrió con su padre. Luego vemos cómo al final todos los comentarios de Naruto, los comentarios de Kakashi, los comentarios de Sakura y del propio abuelo sobre la figura de Naruto y sobre su historia, gracias también a Naruto, el niño, por así decirlo, evoluciona, consigue salvar en cierto modo a la madre, porque al final también es Naruto, consigue también mover y movilizar a todo el pueblo para que vayan a enfrentarse a los villanos, al magnate industrial que al final también acaba muerto. Entonces, ya es un personaje secundario muy importante en este arco. Y luego nos encontramos con 2 que yo considero muchísimo más importantes, que me han encantado. También la evolución, la relación que tenían entre ellos, las habilidades que tenían y la importancia y cómo han dejado marcado ese arco, cómo han dejado marcado los personajes principales. Y no hablo nada más y nada menos, obviamente,
que del Demonio de la Niebla y de Haku. Me parecen que si todos los villanos o todos los personajes secundarios a los que se van a enfrentar Naruto y compañía, si todos son con un desarrollo tan bueno, tan marcado, que es muy notable, con habilidades muy interesantes, como por ejemplo la que tenía Haku, con esas técnicas superiores que prácticamente matan a los protagonistas, si todos están tan bien desarrollados, va a ser un anime que me encante. Porque por mucho relleno que tenga, si hay elementos, como en este caso los personajes, tan interesantes, me va a gustar mucho. Han conseguido que en muy pocos capítulos, los dos primeros villanos que nos encontramos prácticamente, sin tener en cuenta al del episodio piloto, al del primer capítulo, los dos primeros villanos han conseguido que me gusten muchísimo más que el 90% de personajes principales buenos. Creo que excepto Naruto y Sasuke, que son los únicos que están por encima de los villanos, todos los demás personajes principales, como el Hokage, como Sakura, como el profesor, antes de que fueran ninjas de Naruto, Sasuke y demás, todos esos personajes se me han quedado irrelevantes al lado de Haku y de El Demonio de la Niebla. Ya no solo, como digo, por las técnicas, sino por ese desarrollo que tienen, por el final que tienen, por cómo marcan también el pensamiento de Naruto y de Sasuke. Lo de ahora hay ninjas muchísimo más fuertes, piensan en Sasuke, hay ninjas muchísimo más fuertes que yo. Pensaba que era superior, pensaba que tenía un don, pensaba que iba a conseguir llevar a cabo mi misión de vengar a mi clan, y de repente todos sus ideales se vienen abajo. O sea, se unen porque ve que fuera, en ese mundo exterior, en los exteriores de la villa, de fronteras para afuera, él es un don nadie prácticamente. Luego también como Naruto, gracias a Haku, comprende la misión que tiene. Es decir, él también es un don nadie, nadie le quiere, nadie le aprecia, y hay muy pocas personas que confíen en él, al igual que ocurre con Haku. ¿Qué ocurre? Que ahora vemos dos paralelismos, están enfrentados en un espejo. A mí me gusta mucho porque la técnica de Haku, que era la de los espejos, se me hace como una metáfora, como una comparación a la relación que tienen, o a la relación, a las similitudes que tienen Haku y Naruto. Obviamente esto es una fumada mía, realmente no creo que esté hecho a posta, ni que tenga un doble significado, o un significado oculto, no creo que tenga nada de eso, pero justamente que la técnica de Haku sean espejos y que realmente la vida de Haku y la de Naruto se enfrenten como si fuera un reflejo de un espejo en el que están solos, nadie les quiere, nadie confía, nadie les ve utilidad. Es decir, si mueren, ¿qué más da? Pero como cada uno toma una perspectiva diferente de su situación. A Haku aparece en su vida el Demonio de la Niebla, le da una utilidad, aunque sea simplemente aprovecharse de él, de sus habilidades, de su talento. Y por otro lado está Naruto, que gracias a su profesor, o gracias también a él mismo, tiene otra mentalidad totalmente diferente y consigue transformar esa irrelevancia que tiene para el resto de las personas en su motor, en la razón por la que él debe mejorar, en la razón por la que él debe ser el mejor ninja. No sé, se me hace bastante curioso cómo van comparando la vida de los dos. Luego ese encuentro final que tienen antes de que Haku muera me gustó muchísimo, aunque el comentario de Haku de solamente puedo morir o la mano que debe matarme debe ser la tuya, Naruto, y que de repente a los 2 segundos vea que su compañero, que el Demonio de la Niebla, está a punto de morir, que aparezca y que se interponga entre Kakashi y él y muera por el ataque de Kakashi, pues hombre, ahí se me hizo un poco extraño, porque acaba de decir que va a morir a manos de Naruto y que solamente debe morir a manos de Naruto, y al final muere por otra persona que no es Naruto. Se puede tomar de dos maneras, simplemente como un guión, una conversación entre Naruto y Haku, que bueno, busca la emotividad, busca precisamente eso, el intentar unir la vida y la historia de Naruto y de Haku, y que al final el final de uno
tiene que ser marcado por la otra persona, en este caso por Naruto, puede tomarse de ese modo o también puede tomarse como que Naruto, que es la persona que, sí, que realmente comprende a Haku, que intenta que salga de ese pozo de soledad y de depresión en la que se encuentra, y que Haku, por así decirlo, aunque su única salida al final sea ese suicidio o del dejarse matar, como a pesar de todo eso, la razón de su vida al final no ha conseguido que sea como la de Naruto, sino que ese elemento externo, que es el demonio de la niebla, que lo estoy llamando así todo el rato porque no me acuerdo del nombre, como es la persona que la ha estado utilizando toda su vida, más importante que su dignidad como persona o que, o que sus principios o que, o que sus derechos humanos, ¿no? Que son como, pues, el más básico que es la vida, como todo eso que debe marcar una persona, como lo hace con Naruto, se quede en un segundo plano y sea la persona que lo ha utilizado el motor. Entonces son una comparación totalmente opuesta entre Haku y Naruto. Me ha gustado mucho. Y luego también me ha gustado cómo Naruto no consigue, por así decirlo, cambiar la mentalidad de Haku, no consigue salvarle del abismo en el que estaba, en el que se estaba cayendo, pero sí consigue, aunque ya sea tarde, consigue que el demonio de la niebla y esa mentalidad de Haku es un instrumento, es una herramienta, para mí no es nada, he estado toda la vida con él, pero solamente por aprovecharle, pero las palabras de Naruto, él mismo lo dice, duelen más que las puñaladas que le pueda dar. Y cómo sí que consigue al menos a uno de los dos cambiarle la mentalidad. Y quizás nos deja en el aire, si no hubiera muerto Haku, ni no hubiera muerto el demonio de la niebla, si todo hubiera sucedido, o sea, si al final el magnate villano hubiera aparecido antes y al final no hubiera muerto Haku y Naruto hubiera conseguido transformar la mentalidad del demonio de la niebla, ¿qué hubiera pasado con ellos dos? ¿Cómo hubiera cambiado la relación? ¿Cómo hubiera cambiado su vida? Me gusta que dejen eso en el aire, me gusta que sea algo, un final trágico, no porque hayan sido villanos durante una parte de la historia, sino que sea un final trágico, eh, porque te va a mostrar lo que te vas a encontrar durante la historia, durante el anime de Naruto. Va a haber muchas muertes, va a haber tragedia, va a haber metáforas, por así decirlo, bastante más profundas, un significado, o sea, no es una historia, es un shonen típico, o sea, es un shonen básicamente, pero que te muestra cosas bastante interesantes. Aparte de que el lore, de que su universo es muy complejo y es bastante diferente a otros shonen, eh, pero que te muestre estas cosas me gusta. Por ejemplo, en One Piece hasta el momento no he encontrado ese punto de drama que te haga reflexionar, de drama que te deje con mal cuerpo, que seguramente en un futuro haya, pero que de momento lo ha conseguido antes Naruto que One Piece. Y ya os digo que llevo más o menos los mismos episodios. Eh, ¿Cuál es el siguiente punto? Estamos hablando de personajes. Sakura. Vamos a ir ahora a todo lo contrario que estábamos hablando. Dos personajes secundarios, dos villanos, como son Haku y el demonio de la niebla, en muy pocos capítulos consiguen que sintamos pena, que casi que lloremos por su muerte, cuando realmente son villanos, han sido los villanos de la historia, mueren y casi consiguen que lloremos. Y por otro lado, hay una protagonista que está del lado de los buenos, que está del lado de Naruto, que es Sakura. Pero estar por estar, porque realmente durante los 19 capítulos que dura el arco, y de momento también lo siguiente que he visto del siguiente arco, que ahora después hablaré un momento sobre ello, pero durante el arco que nos ocupa en el día de hoy, no ha hecho nada, literalmente. Lo único que ha hecho ha sido ocupar segundos de pantalla totalmente intrascendentes. Imagino, me da la sensación, o al menos la lógica, me induce a pensar que en un futuro va a mejorar sus habilidades, que en un futuro va a tener un papel mucho más importante, más decisivo, que se acerque a lo que pueden ser Sasuke y Naruto, porque al final estar con personas mejores que tú te hace mejor también a ti, te obliga a esforzarte el doble, pero realmente no ha hecho nada en todo lo que llevamos de anime hasta el momento. Excepto en el capítulo en el que
Naruto y Sasuke deben aprender a concentrar la fuerza, el chakra, no sé cómo llamarlo, en un punto concreto de su cuerpo, canalizar ese poder que tienen, donde Sakura sí que le da un consejo a Naruto. Aunque realmente yo creo que al final Naruto y Sasuke lo hubieran sacado igualmente. O sea, realmente ha tenido una participación bastante nula. Entonces, bueno, por ese lado tenemos una de cal y una de arena. Luego también Kakashi, pues el punto más interesante que tiene, a pesar de que me parece un personaje muy... Es un personaje muy interesante, a mí me gusta mucho. Ojalá siga apareciendo. Aunque no sé por qué me da la sensación de que va a tener un final malo. Realmente creo que no va a sobrevivir dentro de 2 o 3 arcos, que ya no va a estar. Me da la sensación, no sé por qué, ojalá me equivoque, porque es un personaje que me gusta mucho. Pero con esos personajes que me gustan mucho, pero que no son el protagonista o el coprotagonista, normalmente tienden a morir. Hay una probabilidad muy alta de que eso ocurra. Me da la sensación, realmente no lo sé. Pero me parece muy interesante, ya no solo por cómo es él, sino por su Sharingan. Porque realmente nos explican al principio, en la vida de Sasuke, cómo todo su clan fue asesinado, cómo fue el único superviviente, y cómo todo su clan tenía ese poder especial en los ojos. Y de repente, en el primer capítulo de la misión importante del País de las Olas, se destapa Kakashi el ojo y tiene ese Sharingan del clan de Sasuke, de los Uchiha. Entonces, eh, ahí realmente estoy confundido en ese aspecto. Porque, ¿qué ocurre? Que él tiene algo que ver con el clan Uchiha, porque si tiene también el mismo poder que tiene Sasuke, significa que tienen una relación. Pero realmente la única persona que sobrevivió del clan no fue Sasuke. Hay algo que a lo mejor estoy confundiendo algún concepto, o estoy confundiendo y estoy mezclando las habilidades especiales que tiene cada uno, pero ahí me quedé un poco confundido. Espero que en un futuro, si tienen que explicarlo, lo expliquen bien. Pero vamos, ya digo, a lo mejor es simplemente una confusión mía, que es bastante probable, vaya. Entonces me parece muy interesante por ese lado. Si es una confusión, bueno, pues habrá sido una decepción, pero ojalá haya algo ahí que contar, ¿no? Entonces, bueno, ya que estamos hablando de Sasuke, debo decir que siempre que había oído hablar o que había visto imágenes o comentarios sobre Naruto, sobre el anime, no sobre el protagonista, sobre el anime, los 2 o 3 personajes que más destacan, pero yo creo que el que más, incluso por encima de Naruto y de otro, que ahora no recuerdo su nombre, creo que todavía, porque todavía no ha aparecido, pero aparte de Naruto, creo que Sasuke está por encima. O sea, creo que todo el mundo, si le dices quién prefiere, el 99% te va a decir Sasuke, antes que Naruto o que cualquier otro. Y realmente es que es un personaje que está muy visto actualmente ya, ¿no? Ese personaje más callado, más tranquilo, que tiene un don, por así decirlo, que es el archienemigo, por así decirlo, del protagonista, pero sin llegar a ser villano, no tiene por qué ser villano. En este caso Sasuke no es el villano, pero realmente es como el enemigo, como la contraposición de Naruto, como la persona a la que tiene que vencer o superar nuestro protagonista si quiere cumplir su objetivo. Pero debo decir que sí que me gusta mucho, a pesar de todo eso, de que esté visto ese tipo de persona, bueno, de personaje, de que sea la persona que se interpone entre el protagonista y su objetivo. eh, no sé por qué, pero tiene algo que me gusta. Aún así, hablaba de ese 99% de que prefería a Sasuke. Por el momento yo prefiero a Naruto, pero me parece también bastante innecesario, no sé en un futuro, pero actualmente, con lo poquito que llevo de anime, creo que es innecesario elegir. Creo que ahora mismo nos han ofrecido durante 20 capítulos uno de los mejores dúos de la historia del anime. Y solo llevo 20 capítulos. O sea, creo que hay muchísimas parejas icónicas. Por ejemplo, eh, los hermanos Elric, Gon y Killua,
y muchísimos dúos que son icónicos, o tríos, que son icónicos y que te cuesta cogerles muchísimo más cariño, o por así decirlo, te cuesta muchísimo más concebirlos como uno solo, como un pack, porque al final yo cuando pienso personalmente en Gon, pienso en Killua, o cuando pienso en Edward, pienso en Alphonse. O sea, es un proceso mental en el que el protagonista o el dúo protagónico ya lo tomas como uno, no los diferencias. Y me ocurre lo mismo ahora. Realmente yo ya no concibo a un Naruto sin Sasuke y a un Sasuke sin Naruto. Se me hace muy complicado de imaginármelo y es muy complicado, valga la redundancia, que eso ocurra en tan poco tiempo. Porque he visto, a ver, no soy la persona que más animes del mundo ha visto, ni muchísimo menos, es más, soy bastante principiante en este mundillo, pero de todos los que he visto, se me hace muy complicado pensar o recordar dos personajes que me ocurra eso. Es que es como una simbiosis perfecta en la que esa rivalidad les hace mejorar, que eso sí que está muy visto, pero que incluso llevándose mal, tal y como se llevan, dan momentos de pura tragedia, como cuando se enfrentan a Haku, donde Sasuke da la vida por Naruto, la conversación que tienen de ni siquiera sé por qué te estoy ayudando, es que realmente es como si ellos mismos, como si el autor, supiera que realmente no puede haber uno sin otro, y que si matan a Naruto, Sasuke ya no va a ser Sasuke, le va a faltar, por así decirlo, una parte, y al revés. O sea, cómo uno da la vida por el otro, incluso llevándose mal, incluso llevando tan poco tiempo como compañeros, y cómo el otro, cuando piensa que Sasuke está muerto, ocurre algo que vamos a hablar precisamente ahora, ya que ahora lo hilo todo, eh, pero como cuando Naruto ya piensa que Sasuke está muerto, realmente deja de ser él y se transforma en el zorro, por así decirlo. Realmente no del todo, ahora lo explicaremos, pero cómo uno no es sin el otro, cómo ya cambiarían totalmente, cómo no podría llevar a cabo Naruto su objetivo, cómo no lo podría llevar Sasuke tampoco. Entonces, no sé, creo que han hecho un trabajo espectacular con ese dúo protagónico y con los personajes secundarios. Entonces, en ese aspecto, en el de los personajes, creo que es un anime espectacular. Aunque esté la mancha o aunque esté el tema de Sakura, que como digo, espero realmente y ojalá que al final diga Sakura, mira, aquí estoy yo, ni Sasuke ni Naruto, yo. Y se acabó. Ojalá ocurra eso, porque queda muy descompensado realmente. O sea, cuando los ves en pantalla, al trío protagónico, realmente solo piensas en dos. Y eso yo no sé si es bueno, ya no solo obviamente por el personaje que se queda por debajo, que en este caso es Sakura, sino para la obra en sí. Porque realmente a mí los momentos en los que aparece Sakura, pierdo interés. Si estoy en medio de una batalla a muerte, eh, que está Sasuke medio muerto, que está Naruto ya siendo prácticamente el zorro de nueve colas, que está el maestro con una espada clavada en el pecho y me ponen a Sakura, yo pierdo totalmente el interés, me desconecta totalmente de la tensión que llevaba en ese momento. Entonces espero, sobre todo por el bien de la obra, que eso cambie. Yo creo que sí, porque también he visto bastantes cosas de Sakura, en plan por imágenes, por comentarios y demás, pero bueno, espero que sea así. Y ya vamos a dejar de hablar de los personajes, vamos a dejar de hablar de la opinión respecto a la al trasfondo, mejor dicho, de cada personaje y de esa historia, y vamos a centrarnos ya como prácticamente último punto de este arco que quiero comentar en esa transformación de Naruto. Entonces, para eso vamos a volver al primer episodio. Naruto realmente no comprende por qué la sociedad, por qué su villa le trata así, por qué le margina, por qué le tienen miedo y por qué se distancian de él. Obviamente, la generación superior a la de Naruto, que no son niños ni jóvenes, saben la razón, ninguno de los jóvenes la sabe, y aquí me surgen muchas dudas.
La primera, ¿qué ocurrirá cuando todos los adultos, cuando todas las generaciones superiores a la de Naruto y compañía mueran o desaparezcan? Realmente, ¿qué ocurre? Imagino que obviamente en el futuro, tanto Naruto como las personas de su generación van a enterarse del secreto. Yo creo que esto es algo, bueno, a lo mejor digo, yo voy a decir que es algo obvio, pero luego a lo mejor no se sabe y os reís de mí los que hayáis visto el anime. Pero yo creo que es algo obvio tal y por como te lo cuentan. Por eso digo que en el primer capítulo hay muchas cosas que te dan muchos datos, pero que realmente no los cierran, los mezclan y están muy dispersos y están sin terminar. Entonces, nadie tiene un plan para cuando todos los adultos mueran. No puede haber un grupo de élite o personas de importancia que cuando terminen su vida, porque claro, si terminan todos los que saben el secreto de Naruto, terminan muertos por edad, por batalla, por cualquier cosa, ¿qué ocurre con Naruto y con las personas que le rodean si nadie sabe quién es realmente o qué lleva realmente dentro? Entonces, creo que no lo cuentan o creo que lo dejan así en el aire porque en el futuro esto se va a saber, pero me gustaría que esa intención no se viera en el primer capítulo. Me gustaría que esa intención de que se van a enterar en el futuro se vea, por así decirlo, oculta tras un comentario, dos comentarios o una escena donde puedan explicar qué ocurrirá en el futuro, porque cuando todos mueran los que saben el secreto. Son esas cosas las que me hacen dudar un poco. Luego también el momento en el que Sasuke muere, entre comillas, Sasuke muere, Naruto ve que debe hacer algo y se transforma también en una manera bastante superficial en el zorro de las 9 colas. Cuando ese chakra se desata, cuando ese poder que corresponde al zorro se ve liberado de cierta manera, el propio Kakashi entiende lo que ha ocurrido, pero dice algo como que no se ha transformado en el zorro, sino que se ha abierto el sello o se ha aflojado, ¿no?, ese sello que había sobre el cuerpo de Naruto por el que el zorro estaba ya atrapado. Me gustaría también que profundicen qué ocurre con ese sello, si tiene más de una capa, porque por lo visto se ha roto la primera capa, por la que Naruto adopta como esa pequeña forma, con las garras, con los ojos, con la velocidad y la habilidad corporal que gana. Me gustaría que también hubieran explicado un poco esas fases, o qué ocurrirá en caso de que el zorro se desate. Naruto morirá, Naruto como persona me refiero, o como recipiente del zorro, o simplemente se separarán como dos seres diferentes. De nuevo imagino que todo esto nos lo van a explicar, que todo esto lo vamos a ver, porque es que lo vamos a ver, estoy seguro de ello. Pero yo creo que es de las pocas pegas también que le puedo poner hasta lo visto, hasta lo que he visto de Naruto. El tema de Sakura, el tema de cómo han explicado o cómo han desarrollado ese primer episodio con tantos datos, pero tan poca profundidad o tan poca explicación. Creo que son ahora mismo las dos únicas cosas que se me ocurren negativas o por ponerle un pero. Porque es que lo demás, sinceramente, me ha gustado muchísimo, me han encantado los personajes, tanto principales como secundarios, como villanos, y es algo bastante complicado porque, por ejemplo, los niños, como digo, no me gustan cuando aparecen en la historia como personajes secundarios porque noto que eh, deciden mucho el rumbo que toma la historia, como que toda la historia gira en torno a ellos, como ha ocurrido realmente en este arco. Y realmente no me gusta. Son personajes que ahora mismo, o sea, que normalmente no tienen una profundidad tan compleja como puede tenerlo un adolescente o un adulto que ya tiene más experiencias vividas, que tiene muchísima más capacidad de pensamiento, muchísimo más trasfondo. Entonces, pues que incluso los niños me hayan parecido interesantes, bien por una razón o bien por otra, pues dice mucho del anime y de la capacidad de desarrollo que tiene. Entonces, por eso se me hace rara esa disonancia entre cómo desarrollaron el inicio de la historia y cómo han desarrollado luego lo demás. Luego también me ha gustado muchísimo cómo han dividido, porque eso sí lo han explicado bien, cómo han dividido lo de las villas, cómo han dividido
lo de los rangos de los ninjas, Hokage, Chunin y demás. Entonces todo está como muy bien explicado, todo está o todo apunta a que va a estar explicado más adelante, más en profundidad. Entonces tampoco le puedo sacar muchísimas más pegas, ¿no? Entonces, creo que como opinión en general se entiende que es positiva, se entiende que voy a seguir viendo el anime y que me voy a viciar bastante, porque ya digo, en muy pocos días me termina el primer arco. Ya he empezado el segundo arco, el de los exámenes para convertirse en Chunin. Y me gusta mucho lo que he visto, los pocos episodios que he visto de ese segundo arco, me han llamado mucho la atención. De nuevo también por los personajes, hay una barbaridad de personajes nuevos que entran en escena. En concreto hay dos que los reconozco por imágenes que he visto durante mi vida, ¿no? Por imágenes de la gente que ponían sobre Naruto, que son el chico que tiene... No me acuerdo de los nombres ahora, perdonadme, la próxima vez me voy a apuntar los nombres, me los pondré delante para no liarla tanto como en este episodio, que seguro que he nombrado mal a alguno. Pero bueno, el chico que tiene como el pelo en forma de champiñón, que su maestro es como entre la tortuga y un padre que es igual a él. Y luego también hay otro que me gusta mucho, que es pelirrojo, con el pelo cortito, que como que se desplaza transformándose en arena, en polvos de arena, que aparece por primera vez justo al inicio del arco, cuando llegan todos los clanes a la villa de Naruto. Entonces esos dos me han llamado muchísimo la atención y luego seguro que van a aparecer más. Y creo que también va a ser un arco que obviamente al ser un examen para convertirse o adquirir el título de, en este caso, Chunin, se me hace muy similar, o al menos me recuerda mucho al examen de cazador de Hunter x Hunter. Entonces, como ese arco de Hunter x Hunter me encantó y tuvo momentos bastante críticos y tuvo momentos muy buenos, confío en que este va a ser mejor en el sentido de drama. Espero, de verdad, por favor, que haya muertes de alguno, de alguien, aunque sea más secundario o incluso que ni siquiera se le presente como personaje, sino simplemente como ninja que postula para ser un chunin. De verdad, me encantaría que gente muriera, me encantaría que realmente ocurrieran tragedias. Entonces, veremos si es así o no, pero bueno, al menos ahora, hasta el momento en el que estoy, que es justo antes de que se vayan a inscribir, pues me gusta mucho. Creo que va a ser un arco que me gusta incluso más que el primero, así que veremos si es así. También hay muchísimo más desarrollo, la extensión de los capítulos es muchísimo más larga, creo que dura hasta el capítulo 100 y algo, puede ser, desde el 30 y pico hasta el 100 y algo. Entonces es bastante más extenso que el primer arco, que dura 20 capítulos apenas, y seguro que me va a hacer disfrutarlo mucho. Entonces, la idea que tengo es que, bueno, obviamente los temas de los podcasts, cada semana o cada vez que lo haga, va a ser diferente. Por ejemplo, el próximo, ya os adelanto, que será sobre los animes, la opinión final o la conclusión de la temporada de los animes de la temporada de verano de 2019. Hablaré un poco sobre los que he visto, la opinión, la predicción de si va a ser mejor esta temporada de otoño o no. Entonces, irá sobre eso. Luego la semana siguiente, pues irá sobre cualquier otra cosa que se me ocurra o que me sugiráis. Por eso digo que podéis comentarme algunas ideas que se os ocurran y si me parecen interesantes las diré. Pero cuando termine el segundo arco de Naruto, haré otro podcast con mi opinión, con las ideas principales de ese arco. Cuando termine el tercero, pues lo haré igual con el tercero. Y así hasta que termine Naruto. Y si también queréis que lo haga con One Piece o con Detective Conan, aunque creo que Detective Conan no va con sagas o con arcos tan marcados, pero bueno, como no lo sé realmente, también si queréis que lo haga con One Piece y con Detective Conan, me lo decís, o con cualquier otro anime, ¿vale? Así que nada, más o menos creo que he dicho todo. No sé cuánto habrá durado realmente, voy a mirarlo. A ver si puedo. Las cosas del directo. Me gusta mucho que en este formato me gusta mucho la naturalidad que se le da, sinceramente. Espero que no se os haya hecho aburrido, porque obviamente, aunque a mí me parezca interesante
una pieza en bruto, en este caso de audio, en el que se ve todos los pensamientos, se ve realmente toda la opinión sin cortes sobre un tema, y a mí me parece que es bastante natural, que es bastante diferente a los típicos vídeos de YouTube editados, con efectos, con 1000 ediciones. Aunque a mí me parece bastante interesante, a lo mejor a alguno de vosotros se os hace aburrido en algunos puntos, pero bueno, espero que no sea así. ¿Por qué digo esto? En un futuro voy a intentar traer a alguien al podcast. Realmente tengo que ver obviamente a quién podría traer, para que se haga más dinámico, porque obviamente oír hablar solo a una persona se puede hacer más aburrido que oír a dos, que conversar, que debatir, que uno tiene una opinión y el otro, que el otro tiene una teoría y le abre los ojos con el que está hablando y empiezan ahí a hacer muchísimas más teorías, más complejas y demás. Yo entiendo que es mucho más entretenido cuantas más personas haya, pero bueno, siempre intentaré hacerlo lo más ameno posible hasta que encuentre a alguien y hasta que encuentre la forma de hacerlo, porque yo solo, pues me grabo y ya está. Pero con otra persona tendría que ver en qué plataforma o la manera de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, dicho ya esto, la conclusión, os recuerdo que me podéis seguir por redes sociales, que las habréis tenido en pantalla, también estarán en la descripción, imagino, porque ahí comentaré todas las novedades de los podcasts, de los nuevos vídeos para YouTube y de cualquier otro proyecto que tenga entre manos, ¿vale? Y que también, pues ahí escribo diariamente mi opinión sobre diversos animes o simplemente comento mi vida. Así que si os interesa y no me seguís, pues que sepáis que podéis hacerlo, ¿vale? Por Twitter y por Instagram. También decidme si queréis que estos podcasts los suba a iVoox, que es una plataforma de podcast, básicamente. Que a lo mejor os resulta más cómodo escucharlo ahí porque podéis descargarlo, podéis moverlo con más facilidad, quizás, no lo sé. Entonces, si os interesa que lo suba también ahí, pues decídmelo y veré si lo puedo hacer. Pero seguramente lo acabe subiendo también ahí porque bueno, en YouTube realmente destaca el formato audiovisual, no solo de la parte de audio. Entonces, bueno, espero no haberme enrollado muchísimo, seguramente he desvariado en más de una ocasión y estaba diciendo una cosa y he terminado diciendo otra. Seguramente en algunos momentos me habréis notado sin voz, porque esto de estar hablando 50 minutos, casi que llevamos más de 50 minutos, y estar hablando todo este tiempo sin parar o sin tener una pausa mientras que habla otra persona o cualquier cosa, pues es realmente agotador. Me imaginaba que cansaría, pero más de lo que parece, ¿eh? Así que bueno, espero de verdad que os haya gustado, espero que tengáis ganas de nuevos podcasts. Yo me lo he pasado muy bien hablando yo solo aquí en una habitación. Espero que al menos también os haga un poco más ameno lo que estáis haciendo mientras lo escucháis. Eh, y nada, espero traer la semana que viene el segundo podcast, hablando de los animes de la temporada de verano, que ya va a terminar. Y nada, muchísimas gracias a todos los que hayáis escuchado, aunque haya sido un solo minuto de este podcast. Y nos vemos en la próxima.